hermanos, bienvenidos. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, por su ministerio y por su deseo de continuar sirviendo a la iglesia en diferentes contextos. Ya, como no hay pregunta, yo tengo una pregunta. Sí, hermanos, quiero repetirles, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y los ujieres van donde ustedes y recogen las preguntas. Pastor, usted habló de la predicación expositiva, del poder de la palabra de Dios. ¿Qué tal la oración? ¿Usted ve algún rol en eso? Definitivamente. Yo creo que la oración es el instrumento que Dios nos ha regalado para aprender a depender de Él, a través del cual hacemos varias cosas. Número uno, expresamos nuestra necesidad y dependencia de Dios. Número dos, es el instrumento que Dios ha dispuesto para Él guiarme también por medio del Espíritu que mora en nosotros y por medio de su misma palabra en la dirección de sus propósitos. De manera que a la hora de yo venir a esta congregación, yo debiera estar tratando en oración de comunicarme con el Dios que está trayendo a esta congregación en este fin de semana, de tal forma que Él pueda ir por medio de su Espíritu poniendo esos impulsos, como llamamos, en nuestro interior a la hora de prepararme de las cosas que yo debiera estar esperando, de las cosas que yo debiera estar. No es una revelación, no es un sueño, no es una visión, pero es una awareness, una conciencia de algo que yo debiera estar tomando en consideración, porque Él conoce la congregación que yo no conozco, Él conoce las necesidades, Él conoce la condición, y en esa misma medida también yo puedo comenzar a descansar más en Él y estar más tranquilo, menos ansioso a la hora de yo predicar su palabra y tener mejor entendimiento de lo que tengo que exponer. Ok, ustedes son predicadores todos, predican básicamente todos los domingos en sus iglesias. Usted, por ejemplo, predica el domingo. ¿Cuándo comienza a estudiar el texto? ¿Va a predicar el domingo? Normal. ¿Usted mismo? Sí. Okay. Normalmente yo empezaría el miércoles para el domingo. Y, por ejemplo, ¿alguna hora durante la semana sobre el texto? ¿Cómo lo hace eso? ¿Usted estudia solamente el texto? ¿También estudia su devocional algo diferente? ¿Cómo usted lo hace en su vida espiritual y la predicación del texto? Sí, normalmente no hay ninguna relación directa entre mi lectura devocional normal. Yo voy siguiendo mi lectura, un plan de lectura de todo el año, algo así, que no tiene por qué tener nada que ver con la predicación, pero muchas veces el Señor sí te habla por lo que tú has leído ese día por la mañana. El Señor hace una relación con lo que vas a predicar, porque Él tiene todo controlado, ¿no? Pero no tiene por qué. Pero yo empiezo sea el martes o el miércoles a leer una y otra vez el pasaje, que puede ser de una serie o no, depende. Y pues cada día hasta el domingo pues sigo, a veces usas libros, comentarios, oras al Señor evidentemente buscando el mensaje que Él quiere también que tú transmitas ese día, y nada, vas siguiendo tu manera de trabajar el texto, ¿no? Perfecto. ¿Me permite? Sí. Porque tengo otra pregunta, y esta quiero hacérsela también al pastor Miguel. Usted, por ejemplo, ¿cómo usted ayudaría a un pastor que no predica de manera expositiva en su iglesia a iniciar a predicar de manera expositiva? ¿Qué usted le diría a esa persona? Yo creo que mucho es de lo que hablamos de una forma más detallada, que él pueda ver, número uno, que realmente la palabra es la fuente de poder, de transformación. Cristo dijo: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el instrumento de santificación que Dios nos dejó en la noche antes de su crucifixión. Cristo está haciendo énfasis en el uso de la palabra. Ayudarle a ver eso en primer lugar. En segundo lugar, ayudarle a ver algunas de las cosas que mencionamos, los beneficios de la predicación. No solamente para la congregación, para el predicador. Cómo lo protege, cómo lo guarda, cómo lo hace mejor predicador, cómo le ofrece mayor almacén de material. Todo lo que estuvimos poniendo en el día de hoy, quizás de una manera más detallada. Y luego, algo que no hicimos hoy porque no teníamos el tiempo, pero es quizás con más tiempo ayudarle a ver la dinámica
de cómo se prepara un sermón expositivo, porque cuando él descubra eso, él se va a sentir mucho más capacitado para estudiarlo, para entenderlo, para exponerlo, para aplicarlo, y él va a comenzar a ver los efectos de eso. Y a la vez tratar de no hacerle sentir que todo lo que él había predicado anteriormente es inútil o es inservible, porque no es cierto necesariamente. De manera que no tenemos que tenemos que evitar el enseñar de una manera orgullosa a otros que quizás no están haciendo uso de esta herramienta. Perfecto. Otra pregunta que vino acompañada de esa fue, ¿qué libros recomiendan sobre la predicación expositiva? De hecho, he recibido 3 preguntas sobre el tema. De hecho, al final de esta sección de preguntas y respuestas, aquí en la pantalla se pondrán una lista de libros que el pastor Miguel Núñez recomienda sobre el tema. Pastor Juan, usted predica de manera positiva. ¿Qué tiempo tiene predicando positivamente? ¿O siempre lo ha hecho? Como de pastor principal he estado desde 2000 y siempre he predicado expositivamente. Y otra pregunta, ¿qué libro usted está predicando ahora mismo? ¿Y qué tiempo tiene él? Sí, mi memoria no es buena, pero estoy predicando Mateo, estoy en capítulo 16. Ahora he tomado un pauso para tratar el tema de matrimonios, porque es necesario en la congregación de nosotros. Así que he predicado 2 sermones temática expositivamente. Okay. Y cuando regreso no este domingo, pero el próximo, predico el último mensaje temático expositivamente. ¿Y Primer Pedro capítulo 3. ¿A qué usted se refiere con temática expositivamente? ¿Qué es eso? Que es un tema, pero he escogido un texto y lo predico de la misma manera. La diferencia es una exposición, pero no es en el libro entero, es era una selección un aleatoria pasaje de un versículo en particular y no un libro completo. Pero predico ese pasaje expositivamente. Perfecto. Aunque estoy tratando un tema nada más. Ok, excelente. ¿Y usted, Pastor Roselo? Llevo casi 6 años de pastor y he predicado expositivamente. Ahora mismo estamos en el libro de Colosenses y el próximo domingo voy a predicar Colosenses capítulo 2 del 1 al 5. Ya me lo traje en mi iPad, tengo ese pasaje puesto, lo estoy leyendo, estoy meditando en él, estoy pensando para que Dios me muestre qué es el significado de ese texto, para poder entonces presentárselo a la congregación. Y cuando el pastor hablaba, uno de los beneficios principales que yo le veo también a la predicación expositiva es que le da confianza al oyente sobre la palabra de Dios. Porque usted dice, él no se lo está inventando de la nada, él no se lo está sacando de la manga, como diríamos los puertorriqueños, ¿verdad? Sino que no es que yo tengo algo especial, sino que usted sabe que usted puede leer la Biblia y llegar a las mismas conclusiones que yo llegué, porque es el mismo pasaje y es la misma verdad. Amén. Y la Biblia se hace accesible para ellos. Entonces, por eso creo en la predicación positiva. Amén. Una pregunta. Usted está predicando actualmente sobre el libro de Colosenses. ¿Cómo usted selecciona los libros que va a predicar? ¿Por qué Colosenses? ¿Cómo usted lo hace? Deben preguntarle a los que tienen experiencia. Le voy a decir por qué. Este año predicamos, me gusta predicar del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Predicamos el libro de Daniel para darle confianza a la congregación sobre la soberanía de Dios. Y luego hicimos una serie de Apocalipsis para ver la majestad y el plan de Dios para con su iglesia, para darnos confianza. Y pasamos una serie de temáticas positivas sobre la aplicación del Evangelio en nuestras vidas. Cómo el Evangelio tiene algo que decir para cada aspecto de mi vida. Yo perdono porque Cristo me ha perdonado. Yo amo porque he sido amado. Y después de ver cómo el Evangelio tiene que lidiar con nuestras vidas, queremos ver a Colosenses que muestra la supremacía de Cristo en todo, donde Cristo satisface completamente porque Él es glorioso y es más grande que todo. Amén. Queremos presentarle eso a la congregación. O sea que usted trata de predicar del Antiguo, del Nuevo, para que la persona esté en ambos testamentos.
Recibo una pregunta de Argentina y dirigida al pastor Miguel Núñez. Pastor, ¿por qué en general en los púlpitos hoy día no hay predicación expositiva? Yo creo que podemos responder eso de varias maneras. Número uno, quiero ser sensible, pero a veces ignoramos primero lo que es, segundo cómo se hace y tercero los beneficios. Entonces no puedo hacer uso de algo que no conozco. La realidad es que muchos de nuestros pastores en nuestra región han llegado al púlpito en medio de una crisis. Se fue alguien y no se sabía quién iba a continuar con la iglesia y esa persona comenzó a liderar la iglesia y se quedó. Pero no han sido necesariamente entrenados para el estudio y exposición de la palabra. Yo creo que eso es uno. Número dos, nuestro continente es muy emotivo, somos muy dados a las emociones, nos gustan las cosas emocionales y somos muy dados entonces a predicar emocionalmente y temáticamente de aquellas cosas que levantan las emociones. Yo creo que eso también ha contribuido. En tercer lugar, en general, nuestra cultura no es la cultura más estructurada y el sermón expositivo tiene estructura. Pero si hay algo que las personas necesitan y nuestra cultura necesita esa estructura. Entonces, y en cuarto lugar, muchas veces ese pastor no entrenado, yo quiero ser sensible, pero somos pastores todos, a veces tenemos agendas. Entonces la predicación temática permite llenar mi agenda, hablar de aquellas cosas que yo quiero hablar. Pero en realidad es la palabra que tenemos que predicar y yo tengo que hablar de aquellas cosas que Dios quiere hablar. Un amigo decía, uno cree que conoce su congregación, pero Dios conoce a la congregación mejor que uno y a uno mismo. Exacto. Entonces Él sabe mejor que yo lo que mi congregación necesita. A veces yo creo que mi congregación necesita un tema, pero en realidad necesita otra cosa. Así y la Biblia me da eso. Así es. Aquí yo tengo una pregunta, porque nosotros, la mayoría de las personas aquí son pastores y líderes, pero hay personas también que son laicos, siervos, miembros de diferentes iglesias, y esta es una pregunta un poco más pastoral. Hay una persona que dice, yo llevo un tiempo expuesto a la predicación expositiva a través de sermones audio y de videos. En mi iglesia no se predica de manera expositiva y me siento que no soy alimentado a través de la predicación de mi iglesia. ¿Qué yo puedo hacer, Pastor Andrés? Ándalo para otro continente. Lo siento, no puedo hablar, no funciona el micrófono. Se la pasa al otro. Sí, claro, nunca quieres animar a ningún miembro de la iglesia a hacer nada en contra de su propia iglesia. Creo que hay que tener razones de peso para abandonar tu propia iglesia, ¿no? Donde eres miembro, y quizás el hecho de que los predicadores no prediquen expositivamente no sea igual que si predicaran una herejía o no predicaran el evangelio en absoluto. Yo creo que tienes que primero ser humilde, orar por los predicadores de tu iglesia. Si puedes hablar con alguno de ellos con mucha humildad después de haber orado primero, creo que también es bueno intentar ayudar, ¿no? Quizás, no sé, creo que hay un peligro en depender demasiado hoy día de los medios de comunicación como Internet, que también son bendiciones, pero creo que no es sano que tu principal compromiso sea en Internet y no en tu propia iglesia local. Tienes que tener cuidado de no decir, bueno, mi iglesia no me da lo que necesito, pero lo tengo en Internet, entonces ya está. Pero yo creo que eso no es ideal. Tienes que orar que el Señor obre en tu iglesia local para que se predique como Él quiere. Amén. Cristo levantó la iglesia, no el Internet para edificación de su pueblo, ¿verdad? Sí. Pastor Juan, Con él. usted tiene años pastoreando, usted ayuda y trabaja también con pastores. Uno de los ministerios que Dios le ha dado a usted es de ayudar a otros pastores y ayudar líderes. ¿Algún énfasis? Y la pregunta aquí viene, ¿usted ve alguna relación nosotros somos pecadores y usted como pastor y todos somos pecadores? ¿Cómo usted trata de balancear la vida íntima suya, su relación con Dios y cómo eso impacta la predicación cada domingo? Porque a veces usted va a predicar un tema que usted siente que lo confronta a usted. ¿Cómo usted piensa sobre eso? Bueno,
Primero, tengo una esposa que me dice que soy pecador y me ayuda a recordar. Y realmente diferentes pastores tienen diferentes planes para estudio personal y devocional. Para mí no es suficiente nada más estar en el texto que voy a predicar para mi devoción. Es importante venir al texto del sermón devocionalmente. Es importante, y como dijo Miguel, orar por ese tema. Han dicho que tengo que predicar ese sermón a mí antes de predicar ese sermón a la congregación. Amén. Así que eso es importante. Si no me afecta a mí, no creo que va a afectar la congregación. Amén. Y si algo ha pasado en la semana que me ha afectado en el sermón, trato de comunicarlo en una manera que edifica la iglesia. Ahora, lo que yo he encontrado es que para poder predicar la palabra, para mí es necesario leer la Biblia. Así que tengo un plan de leer la Biblia largamente. Así que yo creo que Tim Keller dice que para leer la Biblia no es que tienes que tener un plan que la lees en 1 año o 2 años, pero es que es importante leer largas partes de la Biblia, y yo trato de leer por lo menos 5 capítulos al día. No logro cada día. Esta mañana no he podido leer la Biblia porque llegamos anoche, me acosté a las 4 de la mañana, pero logro 5 capítulos al día porque eso me da el punto de vista de la Biblia entera cuando estoy estudiando ese pasaje, y me ayuda a mí a entender, y yo estoy orando cuando estoy preparando que me afecte este texto. Amén. Gracias. Pastor, hay una pregunta. En su exposición usted trató varios temas y trató unos temas que son un tanto técnicos para algunas personas, y ellos quieren que usted le ayude a entender un poco cuando usted se refería al ethos, al pathmos y etcétera, dicen. Okay. En la retórica clásica que antecede incluso el tiempo de Cristo, creo que va hasta Aristóteles, se reconocía que en toda exposición habían diferentes elementos importantes que afectaban a los oyentes. Uno era el contenido, si estoy hablando algo con sustancia, algo con carne, algo que tiene peso. Entonces ese era el logos. Logos es palabra, la palabra que estoy diciendo, que componen el contenido. Entonces eso es importante porque a lo mejor lo que estoy comunicando no es liviano, no tiene ninguna importancia, quizás no es ni siquiera la palabra de Dios. Entonces a la hora de predicar, el logos, el contenido, es vital. Lo segundo es el pathos, por la forma como eso es comunicado. Si nosotros estamos hablando del peso de la palabra, de la convicción que la palabra produce, pero en nosotros no hay ninguna pasión a la hora de comunicar eso, los otros no van a estar muy convencidos de que realmente es así como yo lo estoy tratando de comunicar. Porque el peso, la fuerza, la energía del texto no se corresponde con la pasión que el texto está levantando en mí. Y de ahí entonces que el texto tiene que afectarme a mí durante la semana. Ese es el pathos. Y el ethos, de donde viene la palabra ética, es el carácter del predicador. Muchas veces alguien puede estar predicando y hay gente que lo conoce y dice, pero ni él mismo se cree eso. Porque él no está viviendo lo que él está predicando. Entonces uno de los textos que yo quizás lamentablemente brinqué porque no tenía todo el tiempo necesario, pero es cuando Pablo le habla a Tito y le habla de la necesidad de ser ejemplo, y le habla a Timoteo también de ser ejemplo. Dice a Timoteo en palabra, en acción, a pesar de su juventud. Nosotros tenemos que ser ejemplo porque cuando no lo somos, a veces entonces nuestro accionar habla más alto que nuestra prédica, y a veces mis acciones no dejan que usted escuche mi prédica, y de ahí la importancia del ethos.
Otra pregunta para usted, Pastor Núñez. El Espíritu Santo, ¿qué rol juega el Espíritu Santo en la predicación expositiva? Yo creo que es vital. Él inspiró la palabra en el primer lugar. Número 2, Él mora en mí y Él es quien me ilumina la palabra. Él es como el foco que prende a la hora de yo ver en el texto lo que necesito ver. Y muchas veces yo he estado leyendo un texto que lo leo la primera vez y como me digo a mí mismo, bueno, yo no sé qué voy a sacar de este texto. Y luego tú lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y como que el Espíritu comienza a traer luz y a traer luz. Tú comienzas a ver todo lo que había ahí y muchas veces termina siendo un gran sermón en contenido y demás. Pero eso es algo que el Espíritu produce. El Espíritu es que va a estar también circuncidando los oídos de aquellos que van a escuchar. Y yo tengo que depender de Él y pedirle a Él que haga esa acción en ustedes de tal forma que es importante a la hora de predicar, es importante a la hora de escuchar. Mi dependencia del Espíritu, de lo contrario yo voy a creer que esto es algo que yo fabrico en mi poder y yo tengo la sabiduría, yo tengo la luz y yo me convierto en el centro de la comunicación, cuando en realidad el Espíritu es lo que va a mantener a Cristo en el centro. Amén. Y de ahí la necesidad de la llenura de ese Espíritu a la hora de estudiar. Amén. Y predicar. Gracias. Pastor Joselo, usted estudió en el seminario, ha estudiado los idiomas. Entonces tenemos una pregunta que viene de internet, desde la República Dominicana, y dice: ¿es imprescindible el uso de la referencia al griego como base para la garantía de una predicación efectiva? La respuesta corta es no. No creo que uno necesite saber los idiomas originales para poder un texto predicarlo fielmente. Es una herramienta que ayuda. Yo no solamente leo en español, trato de leer en inglés, porque a veces la traducción en inglés de la Biblia me muestra algunos aspectos del pasaje que no he visto, y también utilizo los idiomas originales como un recurso. No soy tan diestro como otros, pero en los comentarios y de diferentes herramientas para ayudarme, pero la respuesta corta es no. Pero a la misma vez es una herramienta que si uno tiene la oportunidad de poder aprenderla, ayuda para poder, lo que al final lo que queremos es ser fiel al pasaje, y herramientas que nos ayudan a ser fiel al pasaje, mientras tengamos la oportunidad de poder aprenderla, serían de gran ayuda. Okay, por ejemplo, ¿qué herramienta usted usa? Usted va a predicar Colosenses la semana próxima. ¿Qué herramienta usted usa como de ayuda a esa predicación? Bueno, yo comienzo leyendo el pasaje antes que nada y trato de hacer un esquema del pasaje sin ayudas externas, y luego que hago eso trato de ir a diferentes comentarios y también a diferentes herramientas, anuncios para el amigo Logos, herramientas como Logos. Yo utilizo la competencia, pero no voy a decir cuál es, para ver los aspectos del griego, de los significados, el flujo de la gramática del texto. Me dicen cosas. Ahora mismo tengo 4 comentarios de Colosenses, 2 técnicos que son más con los idiomas y 2 más que son expositivos, uno de Stott y otro de N.T. Wright. Así que trato de combinar eso para ayudarme a ver que estoy por el buen camino. Perfecto. Gracias. Y con referencia a los recursos, les repetimos que al final tendremos aquí una lista de recursos que ustedes pueden usar que le ayudarán a ustedes en la predicación expositiva. Usted, Pastor Juan, está actualmente predicando el libro de Mateo, ya lleva un tiempo. ¿Qué libro usted va a predicar después? Y, por ejemplo, ¿con qué tiempo de antelación usted decide qué libro usar? Por ejemplo, hablamos de que predique el Antiguo, el Nuevo Testamento, ambos, pero ya se está preparando para que termine con Mateo, predicar algún otro libro. ¿Cómo usted piensa sobre eso? Sí, yo pienso no nada más Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero diferentes tipos de literatura. Así que para mí es importante. He predicado Génesis, Éxodo, Levítico, historia narrativa, pero también es necesario predicar diferentes tipos. Así que, por ejemplo, he
predicado evangelios, el evangelio de Juan, estoy en Mateo, he predicado las cartas de Pablo, a Santiago, primer de Pedro, pero no he predicado literatura de sabiduría. Así que yo todavía tengo un tiempo en Mateo, pero ahora estoy consiguiendo libros para tratar de entender la literatura de sabiduría y estoy leyendo. Por ejemplo, Proverbios. Sí, Eclesiastés. Proverbios, sí, Okay. pero sí, voy, yo estoy pensando ahora en este momento que voy a predicar sobre Proverbios. Okay. También tengo otros pastores, tenemos un concilio de ancianos y yo hablo con ellos, pido que oren por mí, y los pastores que están de tiempo completo conmigo, estamos pensando siempre de las necesidades en la iglesia, y trato de planificar. Cada verano yo voy con mi familia en vacaciones y en esas 3 semanas yo trato de salir de esa vacación, no en el tiempo que estoy con ellos, pero por la noche y por la mañana cuando estoy solo. Yo trato de salir de esa vacación con un plan por el año entero. ¿Cómo en la noche solo? ¿Usted no anda con su esposa? Yo me quedo muy tarde. Okay. Yo me quedo despierto muy tarde. Okay. Y entonces cuando yo tengo 5 hijas y una esposa, así que vivo con 6 mujeres. Así que necesito mi espacio de hombre solito. Okay. Y lo hago en la playa. Okay. Y salgo con un plan por el próximo año. Perfecto. Pastor Andrés, aquí yo he recibido varias preguntas que no son relacionadas al tema y las estoy guardando para mañana porque discutiremos otro tema que responden a esas preguntas. Pero hay una pregunta que por la naturaleza yo quise hacérsela a usted ahora. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Sí, es una pregunta muy importante porque sabemos que si lo somos, el Señor quiere que lo sepamos, porque Juan dice que había escrito esas cosas para que supieran que tenían vida eterna. Entonces Dios no quiere que si somos salvos que no lo sepamos. Entonces Dios quiere que tengamos esa seguridad. Yo creo que hay 3 maneras básicamente de saber si somos salvos o no, y creo que la clave está en aplicarnos las 3 ideas y no solamente una o 2 de las 3. Una de las formas es simplemente aplicándonos las promesas del Evangelio. Dios dice, el que cree en Él es salvo. Si yo he creído en Jesucristo como mi Salvador realmente de corazón, entonces según la promesa de la Biblia yo soy salvo. Jesús dice, al que a mí viene no le echo fuera. Entonces si yo he ido a Él sinceramente y le he pedido que me salve, yo tengo que confiar que Él me ha salvado. Entonces esa es una manera, aplicándonos simplemente las promesas del Evangelio. Pero también hay otra manera, y es la prueba, digamos, de la vida de la persona. Porque Juan dice en 1 de Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces hay una serie de frutos que deberían producirse en alguien que realmente Dios ha salvado. Entonces ahora hay que tener cuidado con esto, porque por un lado la salvación no es por obras, y también hay personas muy introspectivas que pueden buscar fruto en su vida y siempre dicen, no es suficiente, no soy salvo porque yo quisiera ver más amor por el Señor, más amor por los hermanos, más santidad, más oración, y no lo veo, y por lo tanto, conclusión, no soy salvo. Uno no tiene que ser demasiado exigente consigo mismo, porque eso puede ser una acusación de Satanás para minar nuestra confianza en el Evangelio. Pero por otra parte, si alguien dice, dice la Biblia, al que a mí viene no le echo fuera, yo he ido a Él, no importa cómo viva, porque la promesa de Dios me dice que soy salvo. Pero cuidado con eso, porque al final Jesús dirá a mucha gente, nunca os conocí. Entonces ellos vivieron con la confianza supuestamente en su propia salvación, pero estaban engañados, o sea, se habían engañado a sí mismos. Entonces, y luego hay otra prueba, y es Romanos 8, habla del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay una obra directa del Espíritu Santo
que no depende ya de mi fruto o de mi santidad o de mi amor por los hermanos. El Espíritu Santo, ya que somos hijos adoptados de Dios, el Espíritu Santo hace una obra directamente en el corazón del creyente que lo sea de verdad para darle seguridad de salvación. Pero como he dicho al principio, para mí es un error confiar solamente en una de estas tres maneras de saber que somos salvos. Tenemos que analizarnos a la luz de las tres maneras, que así conseguimos el equilibrio o el balance entre las tres maneras, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Como me enseñaba un amigo, él decía, no es la cantidad o el tamaño de mi fe, es el objeto de mi fe que me salva, mi fe en Cristo Jesús, Dios hecho hombre. A usted mismo, Pastor Andrés, ¿qué tiempo usted dura preparando un sermón? Bueno, yo debería explicar que tenemos reuniones en nuestra iglesia mañana y tarde. No siempre predico yo. Los domingos, mañana y tarde. Sí, Okay. y entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo dos series, una por la mañana y otra diferente por la tarde, aunque no siempre me toca a mí predicar. Pero entonces yo suelo predicar 2 o 3 veces cada semana, entonces claro, no es una sola predicación. Pero como media, yo creo que dedico más o menos 7 o 8 horas a preparar una predicación. Ok, perfecto. Pastor Miguel, la predicación es positiva. Aquí tenemos personas, y aquí presentes, en este salón y también a través de internet, que vienen de diferentes denominaciones, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales. La predicación es positiva. ¿Puede ser predicada en cualquier denominación, en cualquier congregación? Claro, definitivamente que sí, porque estamos estudiando la misma palabra que todos leemos. Y esa misma palabra entonces debe ser estudiada de la misma forma. Ahora sabemos que en diferentes contextos quizá hay algunos pasajes que son vistos de una manera o son vistos de otra manera. Pero a esa conclusión debiéramos estar llegando a través del mismo ejercicio hermenéutico y exegético para llegar a esa conclusión. De manera que no es un método de estudio denominacional, es un método de estudio de la palabra. Y ya cada denominación deberá aplicar la misma metodología. Es como las matemáticas. Las matemáticas no la usamos en Estados Unidos de una manera y en China de otra manera y los japoneses de otra manera, porque tendríamos graves problemas. Como lo tenemos en la iglesia, por no usar el mismo método en todas las denominaciones, pero ciertamente es como debiera ser estudiada. Pastor Núñez, el pastor José lo dijo, que él predicó recientemente de Daniel y predicó de Apocalipsis. Ahora está predicando a Colosenses. ¿Cómo se puede predicar Apocalipsis de manera expositiva? Yo creo que cada vez que uno se aproxima a la literatura apocalíptica, antes de decir sí o no, yo creo que el predicador tiene que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, él tiene que admitir que es una literatura difícil de entender. En segundo lugar, tiene que saber que esto es una literatura que frecuentemente está, sobre todo Apocalipsis y partes de Daniel, que tiene que ver con sueños y visiones, tiene que ver con algo que ha sido revelado en momentos de dificultad, de estrés. Y a la hora de él querer predicar esto, necesita tener en cuenta también que aquí hay mucho de simbolismo, mucho de metáfora. Él tiene que predicarlo a la luz, en primer lugar, de todo el consejo de Dios, del resto de lo que la palabra de Dios dice. Número 2, él tiene que encontrar a Cristo ahí, otra vez. Cristo es el centro. Número 3, tiene que recordar que hay algunas cosas en la literatura apocalíptica que son vitales. Hay una tensión entre Dios, la fuerza del bien, si quisiéramos decir, y Satanás frecuentemente, entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, que sale a relucir de una manera extraordinaria en la literatura apocalíptica. En tercer, cuarto, quinto lugar, ya no sé por dónde voy, pero la literatura apocalíptica frecuentemente nos da una visión de cómo las cosas lucen desde arriba versus cómo las cosas lucen desde aquí abajo. Yo tengo que saber que la literatura apocalíptica está mirando frecuentemente al futuro, mientras yo vivo en el presente, y por tanto yo tengo que ver el presente a la luz de la eternidad a la hora de estudiar la literatura apocalíptica. Sin embargo, yo tengo que hacer uso también de cosas que hago uso en la predicación expositiva. Yo tengo que saber cuál
es el propósito del libro, cuál fue el contexto histórico en el que se dio. Yo tengo que saber qué estoy leyendo. Si estoy leyendo una narración, que frecuentemente no es el caso en literatura apocalíptica, estoy leyendo un lenguaje poético, un lenguaje apocalíptico. O sea, el género literario El juega género un papel en literario eso. exacto, es distinto. No lo que yo leo como un simbolismo es algo literal, porque voy a caer en grandes aberraciones. Y hay algo importante en la literatura apocalíptica, es que Dios gana. Al Amén. final, Dios tiene la victoria. El pecado es tomado seriamente, el pecado es juzgado, hay un fin de la historia, y nosotros saldremos airosos. Entonces, porque yo tomo todo eso en cuenta, entonces yo debo comenzar a ver en este texto qué es lo que está pasando. Pastor Juan, ¿cómo usted predica textos difíciles? Hay textos que son más difíciles que otros. ¿Cómo usted lo hace? Bueno, por eso es que es importante planificar exposición consecutivamente. Consecutivamente. Porque eso nos fuerza a predicar pasajes difíciles. Y uno tiene que venir a esos pasajes con mucha humildad, Ajá. humildad, mucha oración, y tenemos que entender que hay diferentes niveles de creencias en la iglesia de nosotros. Decimos que hay las creencias central del evangelio. Si sacas una de esas creencias, ya uno no es cristiano. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad. Dios es central. La divinidad de Cristo. Sí, el evangelio. Y fuera de ahí hay doctrinas características. Por ejemplo, esas doctrinas son características de la iglesia de nosotros. Por ejemplo, el bautismo para los creyentes nada más. Eso es característico de la iglesia de nosotros, y para reunirnos como una iglesia O sea, es diferente a un presbiteriano sí, que sí. bautiza niños infantes. Sí, ¿verdad? pero fuera de ahí hay creencias que nosotros llamamos creencias de caridad. Creencias que vamos a amar unos a otros, y los miembros de la iglesia vamos todavía a creer diferentes cosas. Okay. Por ejemplo, convicciones como Romanos 14 o 1 de Corintios 8 a 10. Y es importante entender dónde caen esos pasajes. Por ejemplo, el divorcio es muy difícil. Pero eso no es una creencia de caridad. Tú no puedes creer que yo me puedo divorciar y cuando quiero otra mujer me divorcio de nuevo y me caso con esta y puedo seguir divorciándome. Eso no es una creencia que es nada más que convicción. Dios revela su palabra sobre su matrimonio en Génesis, Ezequiel 16, Oseas 1 a 3, Efesios 5 apunta a Cristo, pero vamos a tener diferentes tendencias. Por ejemplo, ¿el divorcio se permite o no se permite? Okay. Y si se permite, ¿en cuáles puntos se permiten? Ahí es donde tenemos que tener humildad, estudiar, y para mí esa es la importancia de ancianos juntos, que podemos estudiar juntos. Por ejemplo, cuando usted llega a un pasaje difícil, usted va a los demás pastores de su iglesia y le dice, ayúdame a entender aquí, vamos a hablar y orar sobre este tema, y ellos le ayudan a usted a estudiar un pasaje. Yo recuerdo también que una ocasión usted mencionó, y usted decía en una conferencia, es clave siempre tratar de entender los versículos más difíciles a la luz de los más claros. Sí, eso es importante, eso es clave. Pero cuando hay un pasaje que es tan difícil, yo tengo que tener más humildad y predicarlo de tal manera que se explica. Hay diferentes posiciones
Lo mejor que yo lo puedo entender en este momento es esta posición. Perfecto. Una de las preguntas, que no fue pregunta, fue un comentario del pastor Xavier, me dice que estamos fuera de tiempo, pero antes de concluir, yo quiero hacerle una pregunta al pastor Miguel. Pastor, solamente predicaciones positivas, ¿cómo usted instruye a su iglesia? Y en la predicación, ¿usted trata de llevar aplicaciones diferentes, por ejemplo, a una persona madura en la fe, a un nuevo creyente? ¿Cómo usted piensa sobre eso? Yo creo que la iglesia siempre tiene en domingo gente madura en la fe y gente no madura en la fe y tiene incrédulos. Yo creo que la aplicación tiene que ver más con el texto que tengo delante. Y entonces yo tengo que considerar, como hablamos, aplicaciones de contenido. El contenido que tengo, ¿cómo lo puedo aplicar a la vida de esta congregación que está en múltiples niveles de santificación, de acuerdo a lo que estoy presentando? Y otras veces es aplicaciones que tienen que ver con la conducta. ¿De qué manera esta aplicación puede ayudar a la congregación a obedecer mejor el contenido que estoy presentando? Entonces, cuando yo pienso en aplicaciones, la pienso en esos dos grandes sombrillas. Aplicaciones de contenido y aplicaciones de conducta. Entonces, y ya eso va a aplicar a diferentes niveles que están presentes en la congregación. ¿Y dónde colocarla? Yo hablé un poquito sobre eso, dependiendo de la estructura de mi sermón. Si tengo un sermón inductivo versus uno de... Por ejemplo, usted dice, bueno, hoy estoy predicando este tema, en la semana pasada el hermano Gadiel me habló mal, yo tengo que dar una aplicación a él porque me habló mal. Usted no hace eso. No, definitivamente que no, porque esa aplicación va a estar divorciada probablemente de mi texto. Exacto. A menos que mi texto coincida con cómo hablar entre nosotros, en cuyo caso el hermano Gadiel no se debe ofender porque eso es el texto que seguía. Y eso es uno de los muchos beneficios de la predicación expositiva, es que yo no determino lo que voy a decir. El texto me dice a mí lo que yo tengo que decir el próximo domingo, a domingo tras domingo. Y eso es una de las razones, entre otras, por la que yo amo la predicación expositiva. Cuida la posición pastoral frente a las ovejas, de no ser acusado de querer imponer su agenda o estarle hablando a perencejo o a sutanejo o estar atizando el fuego en una dirección, porque él está no solamente exponiendo, sino aplicando también conforme al contenido de la palabra y no conforme al problema que está ahí presente. Pastor Ocelo, ¿usted puede cerrarnos en oración, por favor? Será un privilegio. Señor, estamos agradecidos de ti. Tú nos has dado un regalo. Nos has salvado, Señor, y te has revelado a nosotros. Y te has revelado por medio de tu gloriosa palabra, Señor. Señor, en la palabra tenemos lo que necesitamos para conocerte, para ser salvos y para crecer en santidad, Señor. Y te pedimos en tu misericordia que nos permita ser fieles al exponer tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que haya fruto de lo que se ha enseñado hoy. Y Señor, que podamos cada vez ser mejores mayordomos de este regalo que tú has puesto en nosotros, que es tu palabra. Señor, es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Queremos presentarla con cuidado, con amor, como lo que es, Señor. Para que tu pueblo sea edificado y tú seas glorificado, Señor. Así que, Señor, te pedimos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos llene y llene nuestras congregaciones, Señor, para que tu palabra tenga el efecto para la cual fue creada. Para tu gloria oramos, Señor. Amén. Muchas gracias.